Buenas tardes. En nombre del comité organizador les doy la bienvenida y les agradezco a todos su participación. En esta el segundo día de las jornadas les voy a recordar las actividades. En primer lugar, habrá una conferencia a cargo del doctor Juan Ignacio Barrachina, titulada Perdón, Sí. Eduardo, mil disculpas. ¿Está ingresando todavía la gente? Te lo comento porque quizás algunos no lleguen a escuchar Bien. todo, ¿sí? Podemos Gracias. esperar unos segundos. Esperamos. Bueno, ¿cómo no? Sí, cuando haya 150 arranca. Perfecto. Porque van a quedar algunos más, pero... A ver, 106. Bueno, si se para, arranca cuando quiera. Yo digo, como ayer había más de 200. Bien. Y son las 35 ya. Hay tiempo igual, pero bueno. Estamos en vivo, ¿eh? Sí. Me parece que ahí estamos bien, Eduardo. Sí, Cuando Perfecto. gustes. Estamos haciendo una breve pausa esperando que ingrese más gente. Como les comentaba, en este día tenemos las siguientes actividades. En primer lugar, una conferencia a cargo de el doctor Juan Ignacio Barrachina de España. Durará aproximadamente 45 minutos, titulada La importancia de la mejora de procesos en gestión clínica. A continuación, un breve receso y luego vendrán dos talleres que serán simultáneos y donde hay que ingresar con los links que se le van a pasar, y luego retornamos a la conferencia plenaria, ¿sí? Bueno, a continuación el doctor Carlos Tomás va a presentar a el disertante. Bueno, buenas tardes a todos. El doctor Ignacio Barrachina, a quien deseo agradecerle muy sinceramente su participación, es un médico español que vive en Barcelona, que tiene una maestría en gestión hospitalaria, es director de proyectos de IASIST y es gerente de la división de consultoría de PricewaterhouseCoopers, gerente del Servicio de Salud de la provincia de Barcelona en cuanto a responsable de planificación, y además es titular de una consultora, Ubique, en donde él se desempeña como consultor freelance. Bueno, él no ha podido, por razones particulares, estar presente hoy, ha enviado la grabación de su charla, y como vamos a reiterar al final, para que ustedes tomen nota ahora, si quieren hacer alguna pregunta, las va a contestar por mail, cuya dirección va a estar en el chat y también está en la última diapositiva antes de culminar la charla. Es bueno que lo anoten, que vayan viendo lo que quieren preguntar, y después se le envía esta pregunta, comentario o lo que a ustedes les parezca. Bueno, si les parece, podemos conectar la grabación. Perfecto, ahora les comparto. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización del Foro Colaborativo y Seguridad en Salud la gentileza que han tenido al invitarme a hacer esta pequeña conferencia que espero que sea de su agrado. Si bien es muy importante el agradecimiento, tampoco puedo olvidar solicitarles disculpas por el hecho de que, como ya habrán podido comprobar, estamos ante una grabación. Yo no estoy en estos momentos con ustedes, ni cerca ni lejos.
me coincidió, por desgracia, esta presentación, esta participación en el foro con un compromiso previo en mi agenda que era imposible cambiar. Con lo cual, la organización ha tenido la gentileza de aceptar que les envíe una grabación y esto es lo que hay. Tiene un inconveniente, no puede haber un diálogo al final de mi presentación o no puede haber un diálogo canónico y estándar hacia de mi presentación, por lo cual les he añadido una dirección de correo electrónico a la que si tienen alguna observación, o tienen alguna duda, tienen algún comentario que quieran hacer acerca de lo que les voy a mostrar a continuación, no tengan ninguna duda en escribirme. Intentaré responderles lo antes posible, pero por favor escríbanme, háganme saber todas sus inquietudes, todas sus dudas, todos sus comentarios, porque esto es enriquecedor para todos, para todos. Vamos a hablar de gestión clínica y gestión por procesos, o gestión por procesos y gestión clínica. No son dos términos intercambiables, y esto es muy importante que todos lo tengamos presente. En absoluto son dos términos intercambiables, son dos términos que pueden ser complementarios, son dos términos que cuando los gestionamos y los manejamos estamos hablando de un territorio o estamos refiriéndonos a un territorio similar, pero estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Por un lado, la gestión por procesos, que es una metodología, digamos que tiene hasta un origen, me atrevería a decir, industrial, y por otro lado la gestión clínica, que es un enfoque de organización de nuestras unidades asistenciales para mejorar la gestión y para acercarnos mejor o más a los resultados que estamos esperando. Insisto en que no estamos hablando de dos caras de la misma moneda, pero casi. Estamos hablando de dos elementos muy complementarios que juegan en un territorio, juegan en un entorno, como es el que yo les muestro a continuación. Un entorno en el cual estamos necesitados de mejorar la eficiencia. Los costes están aumentando. Cada día es más caro producir salud. ¿Por qué? Razones son infinitas y darían, no para una pequeña conferencia, darían para hasta un máster entero saber por qué está aumentando o por qué están aumentando los costos, analizar el porqué del análisis de nuestros costos asistenciales. La cuestión es que nosotros, como sistema de salud, y aquí no entro en si es público o privado, tenemos responsabilidades. Tenemos que dar respuesta a una serie de exigencias sociales que pueden estar o no pueden estar explicitadas, pero que en cualquier caso las tenemos ahí. La sociedad espera de nosotros como sistema una mejor respuesta a sus problemas de salud. Y cada día las expectativas que tienen son expectativas mayores. Son expectativas más importantes, más interesantes. Y además estamos en un entorno productivo complejo. No estamos hablando de un pequeño negocio, estamos hablando de organizaciones extraordinariamente complejas, con procesos que no siempre son estandarizables y que no siempre son estandarizables de manera fácil. Y aquí empezamos a hablar ya del elemento de gestión por procesos. Hay otras tres variables que a mí también me resultan muy importantes. Una, la primera, no lo más importante o no necesariamente la más importante. El conocimiento de los profesionales sigue siendo el motor de la actividad asistencial. Pero además, ustedes, los profesionales de la salud, gozan de autonomía. Este profesionalismo se basa en la autonomía, en la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma. Cuidado, que autónomo no significa arbitrario. La autonomía no significa hago lo que me da la gana. Autonomía significa que en cada contexto aplico mi mejor saber y entender. Pero las decisiones autónomas no son siempre coincidentes entre todos los profesionales. Y eso también es un elemento significativo de nuestro entorno. Y por último, y no menos importante, hay un gran poder por parte de los grupos profesionales y de algunas organizaciones empresariales, lógicamente. Estos son algunos de los rasgos del entorno que sí que conviene tener presente.
Pero además, a mí me gusta explicar que estamos ante organizaciones cada vez más complejas. Y el término de complejidad de nuestras organizaciones al final forma parte de estas casi frases que utilizamos de manera sistemática, de una manera repetitiva y que no acabamos de reflexionar muy bien el por qué. Y aquí lo que quiero es intentar trasladarles un poco el por qué estamos ante organizaciones complejas y además añadiendo una cierta perspectiva histórica. Si nos vamos a la izquierda de esta diapositiva, ¿qué es lo que vemos? Una descripción de unas características de organizaciones seguramente anticuadas, las que vivieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Organizaciones donde había un bajo nivel de conocimientos, no porque fueran tontos, es porque es lo que había. Los conocimientos en medicina se están multiplicando, pero los multiplicadores son altos en los últimos años. En una buena época del siglo XX, los multiplicadores eran relativamente pequeños. Obviamente había cada vez un incremento del conocimiento, pero no eran conocimientos excesivamente altos. De hecho, la especialización era un concepto bastante poco existente. Derivado de esto, había escasas opciones diagnósticas y terapéuticas. Ante un problema, puedo seleccionar una serie de pruebas diagnósticas y mis capacidades terapéuticas son relativamente limitadas. Y esto hacía, en general, que el trabajo fuera individualizado y, en consecuencia, los equipos eran poco importantes. Digo equipos entendiendo el concepto de equipo como un grupo de personas con una cierta igualdad en las condiciones. Evidentemente, equipos ha habido siempre, pero cuando estamos hablando de esta época, estamos hablando de equipos muy jerarquizados, muy estructurados y con un liderazgo clarísimo. Cuando aquí yo me refiero al término de equipo, me estoy refiriendo a cosas de mucho más igualitarias y mucho más de compartir información. En consecuencia, teníamos organizaciones poco estructuradas. Y hemos ido evolucionando ¿hacia dónde? Hacia un alto nivel de conocimientos. Las organizaciones asistenciales tienen un alto nivel de conocimientos, con múltiples opciones diagnósticas y terapéuticas, donde el trabajo en equipo de verdad, equipo colaborativo, no estructurado y jerarquizado, sino de colaboración, es fundamental. Y tenemos organizaciones muy estructuradas. ¿Qué pasa? Ante lo anterior, la eficiencia, la dificultad de gestionar algunos procesos, la realidad que tenemos en la actualidad en cuanto a las organizaciones, probablemente tenemos que cambiar nuestros paradigmas de actuación, los paradigmas de gestión. Ya no sirven los clásicos. Ya no sirve una jerarquía centralizada en la cual uno toma decisiones de tipo administrativo y los otros las toman de tipo clínico y no nos mezclamos para nada. Estos paradigmas se van deshaciendo. Y hay que cambiarlos por aquellos paradigmas en los cuales los profesionales asumen verdaderamente un papel activo en la gestión. Un papel en los cuales las decisiones y las consecuencias sean responsabilidad de los profesionales. Estamos hablando, en definitiva, de la gestión clínica, de la cual hay un montón de definiciones. Yo he escogido una que de alguna manera recoge lo que a mí me gusta del concepto de gestión clínica, que es una herramienta que permite trasladar de un modo sistematizado las decisiones sobre gestión de los recursos utilizados en la práctica clínica y dotar a las unidades asistenciales de capacidad e instrumentos para planificar y gestionar sus actividades. Descentralizar. Todo ello en beneficio del paciente, dentro de un marco obviamente de recursos limitados y por lo tanto promocionando la autonomía y la responsabilidad de los profesionales. Fíjense en el concepto de lo que es la gestión clínica. Elementos importantes, descentralización de las decisiones, pero también acompañado de responsabilidad.
El paradigma del director del hospital que hace y deshace y que lo controla todo es un paradigma, a mi juicio, en vías de extinción. Aún existen muchos hospitales así. Aún existen muchos hospitales así. Conozco muchos hospitales en los cuales el director médico conoce todos y cada uno de los casos ingresados. Obviamente son hospitales pequeños, ¿eh? ¿Y para qué? ¿Para qué? Hay que trasladar y dar autonomía y responsabilidad significa también, no lo olvidemos, que hay que actuar, o habrá que actuar ante los éxitos y ante los fracasos. Esta gestión clínica se basa en algunos conceptos importantes. El hecho de que los profesionales asistenciales son los responsables de cambiar sus sistemas. ¿Por qué? Por el conocimiento. Recuerden lo que veíamos en la primera diapositiva. ¿Qué más? Son los que están más estrechamente implicados en el diseño de los procesos asistenciales, en el control sobre el uso de los recursos, y no pensemos solo en recursos humanos, pensemos en recursos farmacológicos, en recursos tecnológicos, en recursos de todo tipo, en las iniciativas de asignación apropiada de los recursos para mejorar la prestación de atención de salud y los resultados. Por tanto, tenemos la opción de dar esta responsabilidad en la asignación de estos recursos y la toma de decisiones en coordinación y no en subordinación con el equipo de dirección. La gestión clínica, por tanto, tiene una serie de objetivos, que son ofrecer a los pacientes los mejores resultados en la práctica asistencial. No perdamos de vista el concepto del paciente. Todo esto es por los pacientes. De verdad, todo esto es por los pacientes. No para que los profesionales seamos más autónomos. Todo esto es para mejorar los resultados asistenciales. Como les decía, ofrecer los mejores resultados posibles en la práctica asistencial, aplicando procedimientos diagnósticos o terapéuticos que hayan demostrado capacidad para cambiar de modo favorable el curso clínico de la enfermedad y la calidad de vida. Otra cosa que nos baladí, desarrollando la organización más adecuada para alcanzar estos objetivos, otro elemento importante, y considerando los menores inconvenientes y costos tanto para la persona como para el conjunto social. ¿Qué es? Hacerlo bien, mejorar la organización y ser eficientes. Y hacerlo bien en términos de paciente. En términos de paciente. La gestión clínica es, en consecuencia, este paraguas que cubre todo lo que nosotros desde nuestras unidades asistenciales estemos haciendo. ¿Para qué? Para mejorar los resultados en nuestra organización. Y este gráfico, que se van a cansar de verlo porque lo voy a repetir en 7 o 8 ocasiones, lo que pretende es intentar reflejar, por un lado, que la gestión clínica depende, está soportada por una buena gestión por procesos y por una mejora de la organización. Son los dos grandes pilares de la gestión clínica. Y que a su vez la gestión por procesos también se ve beneficiada por el acceso a la evidencia científica, por el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por la gestión del riesgo clínico, por la capacitación de los profesionales, por la adecuada comunicación entre profesionales y por la implicación de los pacientes. Estos 6 elementos que yo les he comentado ahora, estas 6 variables, de alguna manera dan soporte a la gestión por procesos. Y ahora vamos a ir por partes, porque quiero entrar uno a uno en estos 8 capítulos que les he mencionado. Lo haremos brevemente, porque el tiempo es obviamente limitado. Pero esto da para sesiones y sesiones de formación y de capacitación. Empecemos, por tanto, por el concepto de gestión por procesos. Era parte del titular de nuestra presentación, pues empecemos por ahí. ¿Qué es la gestión por procesos? La gestión por procesos es un conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan de forma secuencial y ordenada
para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los resultados o los requerimientos del paciente al que va dirigido. ¿Qué es lo que me importa en este episodio? ¿Qué es lo que me importa en esta definición? En esta definición me importa básicamente un hecho. Me importa sobre todo el concepto de actuaciones ordenadas, encadenadas de forma secuencial. Hay una variable que aquí no aparece, y es que el proceso tiene un punto mayor o menor, y no vamos a entrar mucho hoy en esto, de cierta normatividad. Cuando yo defino cómo hay que hacer las cosas, hay que hacerlas de esa manera. Es verdad que en atención a la autonomía de los profesionales hay diferentes grados de normatividad en función de las herramientas que existen. Gestionar por procesos no significa que nos vamos a convertir en fabricantes de ordenadores. Gestionar por procesos no significa que la apendicitis la vamos a convertir en la fabricación de un teclado de una computadora. No significa eso, pero significa que ante las apendicitis vamos a intentar definir una forma estandarizada de actuar. Y esta estandarización, ¿qué me llevará a asociar? Uno, en primer lugar, la evidencia científica. Entonces, mira, evidentemente, pues a veces no es tan evidente que estamos utilizando la evidencia científica. Hemos de priorizar prácticas clínicas de valor. Después les pondré una pequeña diapositiva sobre el tema. Los procesos deben considerar de un modo integral al paciente, coordinando la asistencia y potenciando la continuidad. ¿Qué significa eso? Hoy en día, y no vamos a entrar desgraciadamente, porque insisto que el tiempo que disponemos es un tiempo relativamente limitado. Hoy en día, los servicios de primer nivel, de atención primaria, son servicios que tienen que estar perfectamente coordinados con el hospital. Y al revés, el paciente es una unidad que no podemos fragmentar con la alegría con la que hemos hecho históricamente. Necesitamos gestionar procesos que incluyan todos los niveles de la atención. Además, buscando alternativas costo efectivas y, por supuesto, mejorando la organización, que esto ya lo hemos comentado. ¿Pero para qué? Para mejorar la experiencia de los pacientes, para disminuir la variabilidad. No vamos a hablar hoy apenas de variabilidad, por no decir prácticamente nada, pero lo que no podemos permitir o no nos podemos permitir como sistema es que muchos pacientes tengan resultados diferentes ante problemas similares. Por las razones que sean, esta variabilidad hay que intentar disminuirlas. Por supuesto, mejorar los resultados en salud y, por supuesto, ajustar los costes. Lógicamente, porque estamos hablando de salud. Pero cuando hablamos de ajustar costes unitarios, no piensen solo en el término ahorro. Piensen en el término eficiencia. Piensen en ajustar costos en relación con los resultados. Créanme, gestionar ahorrando es facilísimo. Es de las cosas más fáciles que hay. Gestionar los costos adecuadamente, manteniendo o mejorando los resultados, es algo más difícil. Pero es de lo que se trata. Yo, personalmente, no juego, nunca, ni he jugado a disponer de ahorros sin más ni más. Nunca he jugado. Pero además tenemos que tener en consideración alguna cuestión. No todos los procesos asistenciales tienen las características, o tienen las mismas características. Si nos vamos a la parte inferior del gráfico, ustedes estarán de acuerdo en que hay problemas médicos que no están estructurados, que son difícilmente estructurados. Yo siempre acudo al mundo de la psiquiatría, donde la incertidumbre cuando te enfrentas a un proceso de estas características es alta, porque la respuesta de los pacientes no es la misma. Sin embargo, también es verdad que con el tiempo podemos ir convirtiendo procesos que históricamente estaban desestructurados en problemas médicos mucho más estructurados y con baja incertidumbre. Hoy en día todas las cataratas se operan igual. ¿Hay incertidumbre? Hombre, sí, pero muy poca. Muy poca.
¿Hay incertidumbre cuando nos estamos enfrentando entre una infección respiratoria y un paciente con EPOC? Pues sí. ¿Hay incertidumbre cuando nos hemos encontrado con los pacientes con COVID? Pues ya ni quiero hablarles de eso, porque sería aburrirles tremendamente. Pero la ha habido. Pero la ha habido. Por tanto, cada una de las tipologías de procesos, aquellos que están muy estructurados, la catarata, o aquellos que están poco estructurados, por ejemplo el COVID, vamos a tener que tratarlos desde un punto de vista diferente cuando hablemos de gestión clínica y, por supuesto, cuando hablemos de gestión por procesos. Solo un pequeño apunte. Gestión por procesos me habla básicamente de la gestión de la toma de decisiones. Me habla de esto. Me habla de desarrollo de elementos que me ayuden a tomar decisiones. Obviamente podemos mejorar nuestros procesos asistenciales en cuanto a flujos. Pero yo quiero entrar mucho más en el concepto, del que estamos hablando, un concepto más vinculado con la decisión de tipo clínico. No consigue si el paciente lo bajamos antes o después al quirófano, o le tenemos la cama antes o después preparada, que también es importante, cuidado, también es importante. Pero me preocupa de manera muy especial y muy singular la toma de decisiones sobre los pacientes. Hay un elemento, me he saltado una diapositiva, lo han visto, hay un elemento que también suele aparecer. Y les voy a poner solo un ejemplo, es un ejemplo real además en este caso, y es la tendencia que tenemos los profesionales de la salud a decir, oiga, mire, ¿sabe qué pasa? Que es que para mí todos los pacientes son iguales. O para mí todos los pacientes son diferentes por completo, por tanto yo no puedo estandarizarlos. Miren, esto es un ejemplo. Si tomamos procesos quirúrgicos programados, procesos quirúrgicos de pacientes que han sido programados, por ejemplo la catarata, o por ejemplo una hernia inguinal, o por ejemplo una colecistectomía por laparoscopia o sin laparoscopia, o una colectomía, me da exactamente lo mismo, y segmentamos la muestra en función de niveles de gravedad clínica, ¿qué es lo que vemos? Pues miren, cuanto mayor es el nivel de gravedad, más dispersión hay en una variable como es la estancia media. Los pacientes poco graves tienen estancias entre 1 y 5 días, percentil 5, percentil 90, con un promedio con un percentil 52. Los de gravedad moderada aumentan un poquitín más y los de gravedad extrema tienen una dispersión tremenda. Y me van a decir, claro, normal, son pacientes muy graves y por tanto estos no los podemos estandarizar. Pues vale, porque yo lo que quiero enseñarles es esto, que realmente los pacientes más estandarizables son la mayoría y que vamos a tener que tratar estos por un lado y obviamente todos estos pacientes que son de gravedad mayor y por tanto su variabilidad es mucho más considerable, vamos a tener que abordarlos de otra manera. Pero oigan, me conformo con poder trabajar de una manera estandarizada con el 95% de los pacientes. Me conformo absolutamente. Y esto es gestión por procesos y este es otro elemento. No busquemos el 100%, vayamos poco a poco. Vayamos poco a poco y hagamos una cosa. Seguramente tendremos que ir evolucionando aquellos procesos con un grado de estandarización alta, la catarata. Vamos a tener que tratarlos casi como si fuera una cadena de producción. Que un poco lo estamos haciendo ya, ¿eh? Lo que pasa es que hablar de cadena de producción queda como muy feo. Y no es esto. En aquellos procesos no tan estandarizables, con estandarización media-baja, iremos a un modelo que es el que les mostramos aquí de Job Shop, un poco la artesanía. Vamos a ir trabajando conforme a ellos, pero vamos a intentar trabajar sobre una serie de patrones únicos y estándares. Eso sí, dado que son difícilmente estandarizables cuando hay mucha variabilidad en la respuesta, pues vamos a intentar adaptarnos en la medida de lo posible, adaptando nuestra autonomía. ¿Para esto qué utilizaremos? Pues guías clínicas y protocolos. No se lo voy a explicar ahora porque es un tema bastante largo y creo que es interesante que al menos en esta presentación vayamos en otros ámbitos. Sigamos con los pilares de la gestión por proceso. El acceso a la evidencia científica,
Vaya tontería, ¿verdad? Vaya tontería. Me permito ponerles unas bromas. Me permito ponerles unas bromas. Incluso con alguna expresión tal vez incluso más sonante, ¿no? El nivel de evidencia científica, que evidentemente hay diferentes escalas para clasificarlo, esta es una broma. Siempre se ha hecho así, a mí me gusta, esto no es evidencia. La evidencia científica es que haya un respaldo científico detrás de cualquier decisión que tomemos. Yo me sigo cansando de ver a grandes especialistas de lo suyo. Me sigo cansando de verles diciendo que con un constipado ellos lo que se van a hacer es tomarse un antibiótico. Constipado, ¿eh? Este constipado de toda la vida, que ahora no tenemos porque tenemos el coronavirus, pero estos constipados de toda la vida se tomaban un antibiótico que les iba bien. Nivel de evidencia 2A. No va bien, punto. Otra cosa es que te guste. Otra cosa es que te guste. De igual manera, tenemos que facilitar un acceso a la evidencia. Tenemos que pasar un acceso a la evidencia que nos ayude a articular y a tomar decisiones. Esto es de hace más de un año, cuando empieza la pandemia. Esto es un estudio de la Universidad de Granada, en España, que decía, fíjense en la fecha, que es justo un mes desde que empiece la pandemia, que ya había más de 500 artículos diarios sobre el COVID. No quiero ni pensar cómo estamos ahora. Es difícil el acceso a la evidencia, o lo tenemos muy fácil, tenemos internet, pero es muy complicado que el acceso a la evidencia científica sea un acceso razonable y operativo cuando tenemos gran cantidad de información que a veces no podemos ni filtrar. Ojo, que a veces la evidencia nos cuesta excesivo trabajo. Demasiado, en términos reales, demasiado. Y esto dice, oye, yo lo he hecho toda la vida así y me ha ido bien. Trabajemos en la medicina basada en la evidencia, es decir, utilizando consciente, explícitamente y de manera juiciosa las mejores pruebas disponibles en la toma de decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales, disponibles en cada momento. En cada momento. Volviendo al COVID, hoy estamos haciendo afirmaciones sobre el COVID que hace un año ni se nos imaginaban. Y al revés, informaciones o afirmaciones sobre la COVID que hace un año parecía que nos iban a salvar, hoy en día están absolutamente desactualizadas. Sí, solo ha pasado un añito, ¿eh? Solo ha pasado un añito. Es decir, hablar de la evidencia es muy sencillo, pero articularla y traspasarla a la realidad asistencial es bastante complicado. Y además nos tiene que permitir aplicar prácticas clínicas o proponer prácticas clínicas. Ahora, perdón, me he ido un poquito. Preguntas que nos podemos hacer sobre el ingreso del paciente, sobre la transfusión de sangre. Necesitamos que la medicina basada en la evidencia nos ayude a decidir todo aquello que aporta valor al paciente y sacar aquello que no aporta ningún valor al paciente. Los sobretratamientos, los sobrediagnósticos, la gestión del dolor, la movilización de los pacientes. Hay 1000 cuestiones, 1000, 2000, 10.000 cuestiones que tenemos que empezar a reconsiderar en este entorno de medicina basada en la evidencia. ¿Qué pasa con el segundo de los pilares? No menos importante, el uso de las tecnologías de información y comunicación. Las tecnologías ya no es el traspaso literal, de la información que contenía nuestra historia clínica a una historia clínica electrónica, sino que vamos muchísimo más allá. Estamos empezando a incorporar no solo el concepto clásico que sería el óvalo de color rojo, este historial de informaciones, sino también dispositivos y sensores que nos están ayudando a identificar variables nuestras de nuestro funcionamiento en el día a día, que podemos ir incorporando, datos genéticos que podremos ir incorporando a una especie de cuenta de salud que vamos a tener y que después nos van a permitir a los profesionales Buenas tardes, disculpen. Eduardo. Se frenó la presentación, Eugenia. Sí, por eso no sé si Eduardo está conectado. Les pedimos disculpas, por favor.
sin internet, porque acá hay un viento muy fuerte en Mendoza. Un momentito, por favor, que enseguida continuamos, ¿sí? Les pedimos disculpas a la audiencia, hemos tenido un pequeño inconveniente técnico. En Mendoza está corriendo un viento bastante fuerte y hay zonas que están sin electricidad, así que desde Buenos Aires nos va a asistir Eugenia para colocar de vuelta el video. Disculpas. Andrea, mil disculpas, yo lo puedo compartir, lo que no vi bien es dónde, en qué parte estaba. Euge, vos pasalo, iba bastante avanzado, pasalo como en 20 minutos. Perfecto. A ver, un momento por favor. Estaba en un gráfico donde estaba hablando había comenzado a hablar de medicina basada en evidencia, ya había pasado eso y estaba en un gráfico de colores. Para mejorar los resultados y nuestra organización. Y este gráfico. A ver si era aquí, ¿eh? Un momento, por favor. Eugenia, ahí Eduardo nos puso que está en el minuto, dejó en el minuto 30.48. Perfecto. Gracias. Entonces. No, a ustedes. Por la razón esto. Y todos los pacientes, absolutamente. No solo bien informaciones o afirmaciones sobre el valor al paciente y sacar aquello que no aporta ningún valor al paciente. Los sobretratamientos, los sobrediagnósticos, en la gestión del dolor, la movilización de los pacientes. Hay 1000 cuestiones, 1000, 2000, 10.000 cuestiones que tenemos que empezar a reconsiderar en este entorno de medicina basada en la evidencia. ¿Qué pasa con el segundo de los pilares? No menos importante, el uso de las tecnologías de información y comunicación. En las tecnologías ya no es el traspaso literal, de la información que contenía nuestra historia clínica a una historia clínica electrónica, sino que vamos muchísimo más allá. Estamos empezando a incorporar no solo el concepto clásico que sería el óvalo de color rojo, este historial de informaciones, sino también dispositivos y sensores que nos están ayudando a identificar variables muestras de nuestro funcionamiento en el día a día, que podemos ir incorporando, datos genéticos que podremos ir incorporando a una especie de cuenta de salud que vamos a tener y que después nos van a permitir a los profesionales utilizar sistemas de apoyo en la toma de decisiones, basados o no en la inteligencia artificial. Es decir, hablar de tecnología de información y comunicación ya no es historia clínica. Es datos que vamos captando, son datos de tipo genético que pueden ser interesantes, datos de investigación que son relevantes. Y hablar de tecnologías de información y comunicación no es la aplicación exclusiva de nuestra inteligencia, sino de la utilización de sistemas que nos den apoyo, nos den soporte. Algunos terriblemente simples, otros extraordinariamente complejos, pero todos útiles para que nuestras decisiones faciliten este subtitular que vemos. Vamos hacia una medicina personalizada. ¿Cuál es el tercero de los pilares? La gestión del riesgo clínico. ¿Qué significa gestionar el riesgo clínico? La probabilidad de que produzca un resultado indeseable o la ausencia de un resultado indeseable.
Todo ello durante la cadena de acción sanitaria. Este riesgo tiene tres componentes. El intrínseco del paciente, poco podemos hacer, el relacionado con las decisiones médicas y el que está ocasionado por la implementación de las decisiones. Y este es gestionable, asumiendo que los riesgos clínicos forman parte de nuestra realidad asistencial. Nuestra vida no está libre de riesgos y a veces intentar evitarlo nos lleva a otros riesgos. ¿Qué hay que hacer? Desarrollar estrategias internas en nuestras organizaciones que nos ayuden a minimizar este riesgo clínico. Cuando aparece un efecto indeseable, ver por qué ha aparecido y priorizar acciones de corrección. Y cuando tenemos procesos definidos, ver en dónde pueden fallar. ¿Para qué? Para corregirlos a priori. Para que a partir de allá no haya efectos indeseables. El cuarto pilar es la capacitación de los profesionales. ¿Qué quiere decir? Al profesional, médico, enfermera o de cualquier tipo, hay que dotarlos de los conocimientos y las habilidades necesarias para que su trabajo lo realicen de manera óptima. Estas habilidades y estos conocimientos deben ser actualizados diariamente, o periódicamente, perdón por la exageración. Porque si no, nada de lo que queramos desarrollar tiene excesivo sentido. Y debemos desarrollar una política de capacitación que nos hable de las necesidades de los profesionales en el marco de las necesidades del sistema, de una buena planificación de las acciones de formación, de capacitación y de la evaluación de estas acciones realizadas. Fíjense que estamos hablando alrededor de la gestión por procesos, de la estandarización de los procesos, de elementos que a priori no tienen nada que ver. ¿Qué tiene que ver la capacitación de los profesionales con los procesos? Oigan, pues tiene que verlo todo. Yo necesito profesionales capaces de dar el 100% de sus conocimientos. También es importante, ya vamos con el quinto pilar de la gestión clínica, y con esto vamos ya de alguna manera acabando, mejorar la comunicación entre los profesionales. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Antes hablábamos de errores, antes hablábamos de riesgos. Uno de los riesgos es la mala comunicación. La mala comunicación atenta a la seguridad de los pacientes. Por tanto, nuestros procesos también deben incorporar sistemas de comunicación y variables de seguridad que minimicen los riesgos que corremos en un entorno en el cual, uno, la presión de trabajo es importante y otro, tenemos multiplicidad de mecanismos de comunicación. Ya no es solo el tú a tú y el teléfono, sino que ahora tenemos correos electrónicos, WhatsApps, SMS, mil cosas. Es necesario mejorar los mecanismos de comunicación entre los profesionales más allá de la historia clínica, que es un gran elemento de coordinación. Pero recuerden que estamos trabajando en equipo. Y aquí la comunicación es fundamental. Hay que limitar algunos consejos, la comunicación verbal. Hay que desarrollar directrices para solicitar y recibir resultados de pruebas durante una emergencia. Y se debe registrar la información al máximo. Este es uno de nuestros problemas. Vamos a tener grandes historias clínicas electrónicas, pero a la hora de la verdad vamos a tener unas historias clínicas complementadas casi de la misma manera que lo hemos hecho históricamente. Y créanme, es frecuente encontrarnos con historias clínicas muy deficientes, en las cuales es prácticamente imposible seguir lo que ha hecho el paciente. Por último, la implicación de los pacientes. Por último, pero no menos importante, no podemos diseñar procesos sin pensar en pacientes, sin pensar en su experiencia, cómo lo han vivido, sin pensar en su educación, porque les vamos a trasladar la responsabilidad sobre parte del seguimiento o incluso sobre cómo desarrollamos decisiones clínicas compartidas. Es decir, cómo implicamos a los pacientes en las decisiones que van a afectar a su futuro.
Les vamos a preguntar. Sí, hay que preguntarles, porque tenemos alternativas. Y el paciente, al final, insisto, va a ser uno de los ejes fundamentales, el paciente y su familia van a ser uno de los ejes fundamentales a la hora de, digamos, seguir todo el proceso de la enfermedad de una manera adecuada. Por tanto, tenemos que contar con ellos. La toma de decisiones compartidas, muy brevemente, lo que hace es que, bajo una serie de parámetros, los profesionales discuten con pacientes y familiares todas las alternativas, pros, contras. El paciente decide, obviamente aconsejado y asesorado por el médico y la enfermera, pero el paciente toma la decisión y eso es lo que se sigue. No se puede hacer para todo, no sirve para todo. Sirve básicamente en aquellas situaciones en las cuales podemos prever que el proceso asistencial va a ser largo, por ejemplo, la enfermedad crónica. Pero nos quejamos en muchas ocasiones de la falta de adherencia de los pacientes a los tratamientos, y en parte es porque no les hemos preguntado qué es lo que resulta más cómodo para ellos, ¿no? Algún elemento más, en este caso de experiencia, un decálogo que elaboró la Johns Hopkins acerca de la visión de los pacientes es un decálogo ISOLI 4. El paciente lo que pide es que le dejen dormir, el paciente dice que por favor no hagan ruido, que por favor cuiden sus pertenencias, y a veces es una cuestión de trato. Llamen a la puerta antes de entrar. Diríjanse por mi nombre y no me tuteen si no se lo pido. Ustedes en América Latina tienen menos tendencia. Nosotros en España y en Europa tenemos excesiva tendencia al tuteo. Bueno, este señor decía, no, por favor, no me tuteen. No me tuteen. Hay 6 instrucciones más en el decálogo. Pero estas me llaman particularmente la atención, porque esto hace que la estancia, en este caso en un hospital de los pacientes, sea algo muchísimo más agradable. Y para finalizar, mejoremos la organización. ¿Cómo? Desarrollando una política de personal actualizada a las necesidades del sistema, evaluando el desempeño individual con indicadores objetivos y realizando esta evaluación del desempeño de modo periódico, mejorando la financiación, diseñando la organización orientada a los pacientes y a la obtención de buenos resultados. Solo algunos ejemplos de nuestros problemas de organización. La mortalidad es un 20% más alta cuando el paciente es ingresado el fin de semana. La mortalidad de los pacientes de intervenciones de rutina es un 24% más alta si la operación se realiza antes del fin de semana. O la reparación quirúrgica de fracturas en el día de admisión es un 10% más baja en el fin de semana. ¿Qué quiere decir esto? Como los fines de semana nosotros nos organizamos de otra manera, acabamos trasladando nuestros déficits organizativos a los pacientes. Pero también tenemos que hablar de integración de las organizaciones y del diseño dependiente de la tipología de procesos atendidos, que a eso me voy a dedicar ahora. Solo unos instantes para ir acabando ya. Si tenemos procesos protocolizables, altamente protocolizables, generaremos una organización que selecciona a los pacientes en función del riesgo, que incluya a los pacientes, pero que de algún modo industrialice la trayectoria asistencial. Ya sé que es un término antipático, desagradable y que asusta. Pero entre procesos muy protocolizables lo que tenemos que hacer es actuar siempre de la misma manera. Y eso se llama industrializar. Eso sí, con controles de calidad exhaustivos y continuados, con instalaciones específicas, redefiniendo las competencias de los profesionales y haciendo que el profesional adquiera motivación extraordinaria, porque realmente hacer todo el día lo mismo puede ser muy extenuante, y con profesionales dedicados. Y al revés, en procesos no protocolizables, trabajo más multidisciplinario. Un plan individualizado para cada paciente. En situaciones de altísima coordinación entre profesionales. Con médicos generalistas y con enfermeras referentes de cada paciente, que deben garantizar la continuidad asistencial. Problema que es muy grave en este tipo de pacientes. En muchas ocasiones, la discontinuidad asistencial, el salto de responsabilidades, el yo ya dije que lo hicieran pero nadie lo hizo,
Esto acaba generando graves problemas en pacientes que tienen una cierta tendencia a no respetar, entre comillas, los procesos tal y como los hemos definido. Los médicos deberán escoger entre la factoría o un trabajo en un hospital generalista. Pero también es muy importante entender que esta organización para la gestión clínica tiene una serie de limitaciones. La primera, la forma. Empezamos por la forma. Creemos nuevas estructuras sin acometer la gestión de los procesos. Vamos a cambiar nuestra organización porque esto lo arreglamos todo. Esto es lo fácil. Lo difícil es que salga bien. En muchos casos, el sistema de financiación y asignación de recursos a los centros y a las unidades no favorece la gestión clínica. En general, los sistemas de salud no favorecen la descentralización de la toma de decisiones. Y esto es un elemento que tenemos que tener muy, muy presente. No la favorecen. Falta también una evaluación rigurosa de los resultados de salud. Y, por supuesto, también persisten, salvo excepciones, obstáculos como la compartimentalización por especialidad y la escasa cultura de la evaluación de desempeño. Las nuevas organizaciones que tenemos que empezar a diseñar van a tener que romper parcialmente, y subrayo el término parcialmente, el concepto de especialidad. Porque hasta ahora lo que hemos hecho ha sido trabajar por especialidades, fragmentando un proceso de pacientes que cuando son crónicos, de manera muy especial, lo que necesitan es el abordaje multidisciplinar. Y sin este abordaje estamos perdiendo oportunidades importantes. Bien, hasta aquí estas reflexiones que espero que les hayan resultado interesantes acerca del concepto de gestión clínica como paradigma de organización, acerca de la gestión por procesos con sus limitaciones, procesos muy estructurados y por tanto muy protocolizables, procesos no tan estructurados y por tanto menos protocolizables, aunque no antiprotocolizables. Y por otro lado, un cambio de organización necesario también en nuestro sistema de salud para dar respuestas a nuestras necesidades. Aquí aparece mi correo electrónico, al cual pueden acudir siempre que lo estimen conveniente, siempre que lo estimen necesario. Les agradezco tanto a ustedes su paciencia como a la organización la delicadeza que han tenido al invitarme y espero que tengamos en un futuro ocasión de compartir espacios físicos, que eso es algo que ya todos estamos muy necesitados. Muchísimas gracias a todos. Bueno, excelente la conferencia y vamos a continuación a hacer un breve receso. Les recuerdo que las preguntas al doctor Barrachina pueden ser enviadas a su mail, ¿sí? Está colocado el mail en el chat. Como así también en el chat están los dos links para los talleres que vamos a desarrollar a partir de las 17:45. Les recuerdo que son simultáneos. El taller número 1, herramientas de Lean en salud, y el taller 2, cómo mejorar la productividad de los procesos asistenciales. A las 17:45, cada uno ingresa al link que elija, que está en el chat del webinar, ¿sí? Bueno, nos encontramos en breves minutos.
Muy bien, esperamos un momentito para estar ingresando del taller. Bueno, vamos a dar por finalizada esta tercera jornada cuyana del Foro Colaborativo de Calidad y Seguridad del Paciente. Para nosotros como organizadores realmente ha sido una jornada muy enriquecedora. Hemos tenido posibilidad de compartir dentro de la región con las distintas experiencias de Mendoza, de San Luis, de San Juan. Hemos tenido colegas conectados de diferentes lugares de la región, de la Argentina y también de Latinoamérica. Creo que ese es uno de los objetivos importantes que tiene el foro, de acercarnos y de permitirnos colaborar en el aprendizaje de esto que es la calidad y la seguridad de los pacientes, por lo cual trabajamos. Para nosotros desde Mendoza es muy grato esto, son nuestras terceras jornadas y vemos que cada vez crece más en la región la necesidad de trabajar por una atención más segura, de calidad, centrada en las personas, recuperando el concepto del trabajo en equipo que también hemos aprendido a entender que es uno de los caminos para realmente brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. Así que el programa creo que ha sido un éxito. Les agradecemos a los panelistas, a los disertantes, a las experiencias regionales, a ustedes por habernos acompañado, y los queremos invitar para el 21 y el 22 de septiembre, que son las terceras jornadas patagónicas. La línea temática es atención centrada en las personas, y para el 18 y el 22 de octubre, las 12ª jornadas nacionales, y las segundas jornadas rioplatenses de la Argentina. Bueno, los dejo con Ezequiel para que den las palabras. Está muy bien, Andrea. Gracias. Cierren ustedes que les ha llevado esto todo súper bien. Bien. Y bueno, un gusto. Los esperamos entonces en septiembre y en octubre para seguir compartiendo experiencias, y Dios mediante el año que viene ojalá podamos vernos en persona. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. Un saludo. Gracias. Gracias. Entonces está Eugenia con nosotros todavía, a Inés y a Romina. Gracias, Euge. Gracias, Romy. Adiós. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Hasta luego. Saludos. Gracias a todos, saludos.